Acá estamos. A ver. Bueno, buen día con todos. ¿Cómo están? Hoy les he preparado una presentación, un video referido a lo que es el COVID-19, cómo esto está impactando en el aspecto económico en las empresas, en las familias, también en el Estado. Y vamos a ver de una forma un poco más detallada referente al análisis laboral, ¿no? A la suspensión perfecta de labores, a las vacaciones con goce de haber, etcétera, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, pasemos a ver la presentación que les he preparado. Para empezar, vamos a hablar de la coyuntura actual del COVID, ¿correcto? ¿Cómo esto ha impactado en las familias? ¿Cómo esto ha impactado en la vida diaria, cotidiana de todos nosotros? Vamos a ver también la situación económica financiera de las empresas por las que están atravesando actualmente, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial. Nos vamos a detener un poquito en lo que es la legislación laboral, específicamente sobre la suspensión perfecta de labores, que eso es lo que hoy en día mucho se está hablando, mucho se está comentando. Y como parte final vamos a hablar, o les voy a dar unas conclusiones a las que yo he podido llegar, tomando como referencia algunas opiniones de juristas conocedores del tema, ¿no? Constitucionalistas también. Pasamos a hablar sobre la coyuntura actual del COVID-19 en el Perú. Como ustedes sabrán, este virus o esta pandemia inició en China, ¿no? En Wuhan, ¿no? Es una ciudad ubicada en la provincia de Hubei, en diciembre del año 2019. El primer infectado en el Perú llega en marzo del 2020. Ahí es donde empiezan, digamos, a publicarse una serie de decretos de urgencia con la finalidad de salvaguardar las vidas de la población, estableciendo medidas de cuarentena, estableciendo toques de queda. Ahora, acá hay que subrayar de que la pandemia, específicamente la cuarentena, el estado de emergencia en el país, no va a terminar el 26 de abril, ¿no? Eso hay que ser, digamos, claros, ¿no? Esto es probable que termine todavía en el mes de junio, en el mejor de los casos, ¿no? Y esto, ¿por qué lo digo? Porque tomo como referencia China. China es un país, yo diría ya que es la primera potencia económica mundial, es una potencia tecnológica, su población tiene una cultura de bastante disciplina, son bien disciplinados, y ellos han tardado 11 semanas en poder salir de esta pandemia. 11 semanas, que equivalen aproximadamente a 3 meses. Entonces, si tomamos como referencia eso y nos vamos, que en el país empezó la cuarentena en marzo, o el estado de emergencia en marzo, prácticamente estaríamos terminando en el mes de junio, en el mejor de los casos, saliendo de esta pandemia, ¿no? En el mejor de los casos. Y de ahí para adelante se va a ir integrando a la vida normal, a la vida regular, de una forma programada, no quiere decir que al día siguiente a todo el mundo sale, ¿no? Es una forma programada por sectores, muy probablemente, y poco a poco llegando ya a la vida normal que hemos tenido antes de la pandemia. ¿Ya? Entonces es por ello que el gobierno ha emitido una serie de decretos de urgencia de carácter laboral, de carácter económico, financiero, en salubridad, etcétera, 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 con la finalidad de combatir los efectos que tiene esta pandemia o este virus en la población peruana, específicamente en la población peruana. ¿Correcto? En base a ello, estos decretos de urgencia publicados tienen, como les dije, diferentes frentes, ¿no? Uno de ellos es la parte económica, la parte financiera empresarial. Acá en la diapositiva les muestro que el 45% de líderes empresariales peruanos están preocupados porque su facturación o el nivel de ingresos va a tener una caída mayor al 30% de sus ingresos. Yo creo que se quedan cortos, yo creo que va a ser más del 30%, 40, 50, 60%. Eso todavía no es tan... tenemos una situación bastante incierta porque es un virus que no es muy conocido
que digamos dentro del mundo, ¿no? Ahora, para que el gobierno de alguna manera mitigue estos efectos, es que a través del Banco Central se han inyectado más de 8.000 millones de dólares, o sea, 30.000 millones de soles, que estos son canalizados a través de las entidades financieras para que las empresas puedan acceder a ciertos préstamos, ¿no? Como por ejemplo el Reactiva Perú, ¿no? El Reactiva Perú es un mecanismo de financiamiento a las empresas para que éstas puedan sobrepasar o sobrellevar esta crisis en la que estamos viviendo. Y aparte también hay otros mecanismos de financiamiento como es el FAE, que es el Fondo de Apoyo Empresarial, que esto está dirigida principalmente a las MICAs, a las MIPES, o sea, medianas y pequeñas empresas. Aquí no nos vamos a detener mucho, les voy a preparar un video posteriormente, hablando específicamente de las formas de financiamiento, ¿no? De las empresas, tanto pequeñas, medianas como grandes. Todos los mecanismos o los canales de financiamiento que tenemos hoy en día en el país. Pasamos a lo que es la legislación laboral, ¿no? Acá nos vamos a detener un poquito. En la legislación laboral, antes de la publicación del decreto de urgencia 038 que se ha publicado el día de ayer, teníamos el decreto de urgencia el 029 y el decreto legislativo 728, ¿correcto? En el decreto legislativo 728 señala que para poder hacer uso de la suspensión perfecta de labores, tiene que tener como causa una fuerza mayor o caso fortuito, ¿no? Y en base a ello se puede establecer una suspensión perfecta de labores o una suspensión perfecta del contrato de trabajo también, ¿no? Pero salió un decreto de urgencia, el 029, a raíz del estado de emergencia en que estamos, en la cual se establecía, ahí en la diapositiva señala muy claramente, que en el artículo 25, en el artículo 26 específicamente, en el numeral 26.2, establece que los empleadores otorgan una licencia con goce de haber a los trabajadores y servidores civiles, o sea, los servidores y trabajadores del sector privado. Entonces, en ese aspecto había una contraposición entre el decreto legislativo 728 y el decreto de urgencia 029, porque mientras en el decreto legislativo 728 me decían de que si reunían las condiciones, eh, podría aplicar yo o podía aplicar yo la suspensión perfecta de labores. En el caso del decreto de urgencia, me señalaba que no, que debido al estado de emergencia en que estamos viviendo, no podía aplicarse la suspensión perfecta de labores. Ahora, hay que tomar en consideración, por ejemplo, también que la CONFIEP ha emitido un comunicado, un oficio al Ministerio de Trabajo, en la cual, dentro de los puntos que ellos colocan, señalan la suspensión perfecta de labores por 180 días, ¿no? Y otros puntos más que establecieron pues, este colectivo de labores por causas objetivas, ¿no? Pero en este caso, específicamente hablando de la suspensión perfecta de labores, había una contraposición entre el decreto legislativo 728 y el decreto de urgencia 029. Entonces, esto imposibilitaba en gran medida a las empresas a poder hacer uso de este mecanismo de suspensión perfecta de labores, ¿no? Y esto de alguna forma también estaba asfixiando al empleador, a las empresas, ¿no? Porque al no tener actividades económicas, al no generar ingresos, pues no tienen para hacerle frente a las obligaciones de pagos con terceros, ¿no? Pagar a los proveedores, pagar al personal, etcétera, ¿no? Entonces, a través del decreto de urgencia, el 038, que recién ha sido publicado el día de ayer, se flexibiliza un poco esto, tomando en consideración la coyuntura actual que tienen las empresas, justamente porque no están ejerciendo ningún tipo de operaciones productivas, ni de servicios, ni comerciales. Entonces, esto imposibilitaba hacer frente a esas obligaciones. Y estaban entre que si hago esto o hago el otro, ¿no? Había una ambigüedad, una incertidumbre al respecto, y es por eso que se promulga el día de ayer, como les vuelvo a repetir, el decreto 038, en la cual establece que sí se puede hacer uso de la suspensión perfecta de labores, teniendo en consideración ciertos parámetros que ha establecido el Ministerio de Trabajo. Entonces, bajo ese concepto, para que uno pueda acogerse a la suspensión perfecta de labores, primero tiene que agotar
ciertas, tiene que agotar ciertas especificaciones que establece este mismo decreto de urgencia, en la cual son, por ejemplo, la negociación que tienes que tener con el trabajador. En primer lugar, el de poder bajarle sus horas de trabajo, ¿no? Si no están de acuerdo con esto, en poder compensar sus vacaciones. Y si no están de acuerdo de esto, como último mecanismo es el de la suspensión perfecta de labores. O sea, ese es el trámite que se le da a nivel interno, a nivel de la empresa, ¿no? Previa comunicación, coordinación con el trabajador. Si no se llegara a ningún acuerdo de bajar las horas, de compensar las vacaciones, entonces como último mecanismo es la suspensión perfecta de labores. Ahora, esta suspensión perfecta de labores también está enmarcado en una serie de requisitos. En una serie de requisitos, ¿no? Tienes que llenar una declaración jurada, presentarla al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo ve si realmente amerita darle la suspensión perfecta de labores por un tema económico, por un tema de lo que está siendo golpeado por la coyuntura actual de esta empresa. O sea, va a ver si es fidedigna la información que la empresa está presentando. En base a eso, el Ministerio de Trabajo, la Autoridad Administrativa de Trabajo, va a emitir la resolución correspondiente indicando que procede o que tampoco procede, ¿no? Entonces hay que tener en consideración que si en caso uno le da o aplica la suspensión perfecta a los trabajadores, si esta después es denegada por la autoridad Administrativa de Trabajo o se incumple ciertos requisitos fiscalizados por la SUNAFIL, van a tener que reponer a los trabajadores y pagarles por todos esos días que no se le ha pagado. Ese es uno. Aparte de ello, es las multas que te pueden poner el Ministerio de Trabajo, y aparte de eso también hay una aplicación de una norma incluso hasta penal. O sea, eso es lo que hay que tener en consideración para poder aplicar la suspensión perfecta de labores con el trabajador. Esto, por ejemplo, esto no es aplicable, por ejemplo, a las empresas del sector financiero, ¿no? Porque hay unas empresas que no pueden acogerse a ellas, porque el sistema financiero, como ustedes sabrán, están realizando labores cotidianas, tienen ingresos de alguna forma, entonces ellos, por ejemplo, no podrían acceder a esta suspensión perfecta de labor, o sea, no aplicaría. Otras empresas que no podrían aplicar son aquellas que se han incluido dentro de los préstamos que está otorgando el Estado, en este caso, por ejemplo, Reactiva Perú. O sea, ellos tampoco podrían acogerse a esta suspensión perfecta de labores. Ahora, hay que tener en consideración que dentro de la legislación laboral existe la suspensión de labores y existe la extinción laboral. La suspensión de labores puede ser perfecta o puede ser imperfecta. La extinción laboral quiere decir de que ya el trabajador no labora, o sea, no trabaja, ¿no? Y la extinción básicamente es porque terminó el contrato de trabajo, por una aplicación de una falta grave, por mutuo disenso, por renuncia voluntaria, cese colectivo por causas objetivas, ¿no? Que tiene un procedimiento ahí un poco largo que se tiene que hacer con el Ministerio de Trabajo, etc. Esa es la extinción de los contratos de trabajo. Y la suspensión puede hacerse, por ejemplo, con goce de haber o sin goce de haber, dependiendo de la situación que en ese momento se presente. Entonces, esto es, ¿no?, en gran medida lo que se ha publicado, lo que se tiene en la mesa, como se dice, y lógico está pues que hay que aplicarlo de la mejor manera posible para evitarse algún tipo de contingencia, ¿no? Para que no resulte el remedio peor que la enfermedad, ¿no? Sino hay que tener en consideración estas cosas que están publicadas o que se han publicado el día de ayer, y también el decreto legislativo 728. Como parte final, les voy a dar mis conclusiones. Estas conclusiones las llevé a cabo días antes que se publique en el decreto de urgencia 038. Acá hago una comparación entre el decreto legislativo 728 y el 029, ¿no?, en la cual indico que el aspecto técnico, o sea, en el aspecto técnico, en el aspecto jurídico, en este caso, prima el decreto legislativo 728, puesto que no hay una norma que modifique este decreto legislativo. Lo que hay es un decreto de urgencia, y los decretos de urgencia son de carácter excepcional, son de carácter específico, ¿no? Entonces, extraordinarios, ¿no? Entonces, si bien es cierto que
que uno puede aplicar. Si bien es cierto, hay empresas, y empresas grandes que han aplicado ya la suspensión perfecta de labores, incluso los cese colectivos, amparados en el decreto legislativo 728, es razonable pensar que el Ministerio de Trabajo, al momento de llegar a la solicitud de suspensión perfecta de labores, no lo iba a aceptar, justamente por el decreto de urgencia 029. Pero en la vía judicial, o sea, ya pasando de la vía administrativa a la vía judicial, tiene altas probabilidades de que al entablarse un tipo de juicio o algo en el ámbito judicial, de que la empresa gane porque está haciendo uso del mecanismo que establece el decreto legislativo 728, a pesar de que hay un decreto de urgencia, ¿no? Entonces, esto lo he podido ver o verificar o revisar con unos tratadistas expertos en la materia, que señalan ello, ¿no? Que señalan ello. Algunos señalan de que mejor es no hacer la suspensión perfecta de labores en aplicación del decreto de urgencia 029, estoy hablando antes de que se publique el decreto de urgencia 038, el actual, para evitarse cualquier tipo de contingencia, ¿no? Y para evitarse también algún tipo de juicio posterior. Pero ahora con el decreto supremo 038 que está acá, que indico que se ha publicado el día de ayer, ya se flexibiliza esto, ¿no? Tomando en consideración la coyuntura actual, la situación actual en que están las empresas, en que están las familias. Ahora, yo acá, como están haciendo en otros países, por ejemplo, sería bueno establecer previa, digamos, conversación que puede existir entre el trabajador y el empleador, es en reducirse el sueldo. O sea, en otros países, y algunos que son amantes del fútbol, por ejemplo, los grandes equipos de fútbol que hay, se está reduciendo el sueldo, 50%, 30%, 60%, y algunas empresas en el extranjero también lo están haciendo. Es cierto que algunas empresas en el extranjero, algunos gobiernos en el extranjero están otorgando bonos o subsidios por 80% de la planilla. Aquí en el Perú se está otorgando un 35%. Son, bueno, realidades distintas, ¿no? Pero sería bueno de que aquí también se establezca previa conversación, previa conciliación entre el trabajador y el empleador, es bajarse el sueldo en un 50, 60, 30, 20, 10, de acuerdo a la conversación que ellos puedan tener, de acuerdo al acuerdo que ellos puedan tener, ¿no? Para que así puedan seguir laborando, seguir recibiendo su sueldo, y esto sería de carácter extraordinario, o sea, sería de carácter excepcional, ¿no? Hasta que pase este estado de emergencia. Eso yo creo que sería un mecanismo. El adelanto de vacaciones también ya está contemplado dentro del decreto de urgencia 038. La reducción de horas también está contemplado. Eh, eh, y también podría contemplarse la reducción de sueldos en porcentaje, ¿no? Lógico está que esto a nadie le gusta que le bajen el sueldo, ¿no? Pero de acuerdo a la situación en que estamos, yo creo que es cuestión de conversar y llegar a un punto medio de entendimiento entre el trabajador y el empleador. Peor es quedar resignada, ¿no? Peor es quedar resignada sin ningún tipo de ingreso. Y en este caso, si se llega a la reducción del sueldo, el Estado podría subsidiar cierta parte del sueldo al trabajador por la otra parte que no está recibiendo, ¿no? Para que no se afecte tanto también la economía familiar, ¿no? La economía de las familias en el país. Y por otro lado, también ayudando a través de mecanismos de financiamiento a las empresas, ¿no? Para que juntos podamos salir de esta crisis en la que estamos llegando. Entonces, para concluir, es importante las conversaciones que puedan tener entre trabajadores y empleadores para poder llegar a un entendimiento, a un acuerdo, para que no se perjudique ni uno de los dos, y al Estado como ente regulador, emitiendo las normas legales para que sea propicia la negociación que puedan tener el trabajador y el empleador. Ya ha dado el decreto de urgencia 038, que ha flexibilizado un poco el uso de los mecanismos de suspensión perfecta de labores, sin goce de haber, y eso de alguna forma también ayuda, ¿no? Ayuda, pero yo creo que se podría hacer un poquito más, teniendo en consideración que el estado de emergencia por lo menos va a ser hasta el mes de junio de este año, hasta el mes de junio, y de ahí para que haya la recuperación económica de las empresas, del Estado y las familias, eso va a ser por lo menos hasta el próximo año. Hay que tener en consideración que, que el crecimiento de este año de la economía peruana va a ser negativa. Y en el mundo, según previsiones que ha hecho el Banco Mundial,
va a ser de menos 5%. En mi país se estima que va a ser de menos 3 o menos 2. Entonces va a haber una especie de recesión temporal dentro del país, ¿no? Y no solamente dentro del país, sino a nivel del mundo. Entonces, por ello es importante que el Estado emita las normas legales correspondientes para que ayuden a las empresas y para que ayuden también a los trabajadores, ¿no? Y en conjunto para poder salir todos de esta crisis. Bueno, eso es todo lo que quería comentarles referente a las suspensiones perfectas de labores. Espero que les sea de utilidad. En una próxima publicación de, de, del video les voy a hacer sobre los regímenes de financiamiento que existen hoy en día en el mercado para las pequeñas, medianas y grandes empresas, de los mecanismos actuales que hay, para que tengan conocimiento y de repente por ahí algún empresario que esté escuchando para que pueda hacer uso de estos mecanismos y poderse ayudar y poder salir adelante. Bueno, será hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias por su tiempo y será hasta la próxima. Chao, chao.